Salmos 143, verso 9 y 10. Líbrame de mis enemigos, dice la Reina Valera contemporánea. Señor, líbrame de mis enemigos, pues tú eres mi refugio. Tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos correctos. Tome su lugar. Nos cuesta a nosotros entender que si nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros ya no somos dueños de nuestra vida. A todo esto pregunto, ¿cuántos somos de Cristo aquí? ¿Cuántos somos de Cristo aquí? ¿Por qué somos de Cristo? ¿Por qué somos de Cristo? ¿Por qué usted es de Cristo? Yo meditaba y reflexionaba durante estos días que hace 32 años Jesús llegó a mi vida. Y cuando Él llegó a mi vida, yo le entregué mi vida a Él. Cuando nosotros decimos que le vamos a entregar la vida a Jesús, ¿qué estamos diciendo? Pregunto, ¿qué estamos haciendo? Estamos renunciando al derecho de vivir nuestra propia vida y estamos cediéndole el derecho y la autoridad a Jesús, que Él sea quien gobierne y dirija nuestra vida. ¿Cuántos estamos en Cristo aquí? Por eso es que el apóstol Pablo dice: si hemos nacido de nuevo, pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra vida, dice, está escondida en Cristo Jesús. Oiga bien lo que dice: pon la mira en las cosas de arriba, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Si nosotros decimos que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos que entender que ya no podemos nosotros disponer o dirigir nuestra vida. Sin embargo, hay muchos hombres y mujeres dentro de la iglesia que no hemos entendido esto. Y decimos: al Señor le permito que entre solo en el área espiritual. Error. Porque tu vida no solamente es espiritual. Tu vida comienza en lo espiritual y termina reflejándose en lo terrenal o la vida normal. Ojalá me entienda. Y hablábamos en el mensaje anterior que me llama la atención que Dios dice que debemos de perdonar a nuestros enemigos como Cristo nos ha perdonado a nosotros, y está unido con la oración. Y aquí estamos leyendo en el Salmo 143, verso 9, y ese salmo es un salmo de David, donde David está pidiéndole a Dios que Dios lo proteja, que Dios lo libre ¿de quién? De sus adversarios. David como rey tenía muchos adversarios, como el pueblo de Israel hasta este momento tiene muchos adversarios. Entonces David tiene adversarios que desean su destrucción, su muerte, y el primero era Saúl. Él deseaba matar, destruir a David, ¿verdad? Sin embargo, vemos aquí que dice: líbrame de mis enemigos, oh Señor. Está pidiendo salvación. Está pidiendo que Dios lo guarde. Está pidiendo que Dios lo proteja. Está pidiendo que Dios se encargue de sus enemigos. Está pidiendo que Dios se encargue de hacer juicio por él. Pero lo que llama mi atención es lo que dice el verso 10.
A ver qué dice el verso 10. Aquí es donde yo quiero que pongamos atención, iglesia del Señor. Porque muchos de nosotros estamos pidiendo muchas veces, pero estamos pidiendo mal, como dice Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedimos para satisfacer nuestros propios deseos, para satisfacer nuestro propio ego, para lucir, para ver, ¿verdad? Que se vea que tengo un Dios poderoso. Muchas veces ni siquiera ese es el pensamiento. Solo pedimos para nuestro propio beneficio. ¿Y qué es pedir para mi propio beneficio? Señor, necesito un carro. Señor, necesito una casa. Señor, necesito salud, Señor. Pero jamás le decimos: Señor, dame salud porque quiero seguir predicando tu palabra. Quiero seguir anunciando que tú eres el Rey. Quiero que la gente sepa, Señor, que tengo a un Dios poderoso y quiero testificar de tu grandeza. Eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero si pido solo para mí, estoy mal, y esa no es la voluntad de Dios. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender lo que es la voluntad. ¿Qué es la voluntad, hermanos amados? ¿Alguien sabe qué es la voluntad? La facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Esa es la voluntad humana. Sí, pero si somos honestos, muchos de nosotros no tenemos esa propia voluntad. La voluntad nuestra está ligada a nuestros deseos. La voluntad del hombre siempre está dirigida a nuestros deseos. Y si no, le voy a poner un ejemplo bíblico. Por ejemplo, Eva. Eva era una mujer, no había otra mujer, solamente era ella. Pero había un espíritu ahí que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Y qué hizo Eva? ¿Qué hizo Satanás a través de la serpiente? Llamar la atención, capturar, apresar la voluntad de Eva. Y cuando ya apresó la voluntad de Eva, entonces Eva vio lo que Satanás le ofrecía. Y a ella se le hizo que era bueno, que era agradable para alcanzar ¿qué? Conocimiento y sabiduría. Pregunto, ¿era esa la voluntad de Dios? No. ¿Qué hizo Satanás? Robó la voluntad, apresó la voluntad de Eva, no la voluntad de Dios, porque Satanás no puede apresar la voluntad de Dios. Satanás no puede hacer nada contra la voluntad de Dios. Es más, Satanás mismo se sujeta a la voluntad de Dios, mas no se sujeta a la voluntad humana. Él controla la voluntad del hombre sin Cristo, y muchas veces también controla la voluntad de los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque anteponemos nosotros nuestra propia vida, anteponemos nuestros propios deseos, anteponemos lo que queremos, y no es así, mis amados hermanos. Nuestros deseos, nuestros anhelos hay que llevarlos a los pies de Cristo, y si están en la voluntad de Él, entonces Él se glorificará y nos convertirá y nos devolverá aquello que nosotros anhelamos, pero hay que llevarlo a la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. ¿Qué dice David? David dice: enséñame. Esto me llama la atención a mí poderosamente, porque no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando del hombre que es conforme el corazón de Dios. Sin embargo, tenemos a un Dios poderoso, sí, pero que nos crió con la facultad de tomar decisiones, lo que le llamamos libre albedrío. Así le llamamos nosotros a la facultad de tomar la decisión. Pero el punto es que si nosotros estamos en Cristo, nuestras decisiones ya no tienen que estar basadas en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, sino en lo que Dios tiene para nosotros. Y Él tiene pensamientos de bien, dice la palabra de Dios, pero yo tengo que sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios. Y eso necesitamos aprender la iglesia del siglo XXI, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos buscando servir al Señor, pero haciendo su voluntad, y así no son las cosas
cosas en la casa del Señor y en la obra de Dios nos sujetamos a su voluntad y seremos bendecidos para la gloria de su nombre. Dele gloria a Dios si puede. Veamos lo que dice aquí. Enséñame ¿qué? Hacer tu voluntad. ¿Porque qué? ¿Porque qué? Porque tú eres mi Dios, dice la Reina Valera contemporánea. Wow, eso me llama la atención a mí. Enséñame a hacer tu voluntad. Eso significa que David, cuando dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, no lo dice porque piense solamente en el poder de Dios, sino que él se sujeta a la voluntad de su pastor. Y aunque la voluntad de su pastor vaya en contra de su propia voluntad, y eso es lo que necesitamos entender, porque entonces el Señor nos va a bendecir. Ponemos algo por aquí, hacemos algo por allá, pero va dentro de la voluntad de Dios, y donde quiera que vayamos, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a respaldar, porque nosotros estamos moviéndonos en su voluntad. Dale gloria a Dios. Moverse en la voluntad de Dios, mis amados, es lo más difícil. Lo más fácil es venir a la iglesia, congregarnos, diezmar, servir, cantar, predicar. Eso es fácil. A veces nos volvemos profesionales nada más. Eso es fácil. Pero hacer la voluntad de Dios es otra cosa. Y le voy a poner un ejemplo. De eso hablamos el domingo anterior. Cuando te ofenden terriblemente y que tocan lo más sagrado para ti, y vienes a la iglesia o lees la Biblia y Dios dice que tienes que perdonar, ¿es fácil? Pregunto, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que te está empujando? Porque la voluntad es la que te empuja a hacer algo. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es tu voluntad? La venganza, ¿verdad? El devolver mal por mal. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Verdad que no es fácil? Entonces entendemos que David dice, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, siento que me está doliendo lo que Saúl me está haciendo. Sin embargo, enséñame a hacer tu voluntad. Hijo, está bien, mi voluntad es que lo perdones y que lo ames y que lo respetes. Esa es mi voluntad. Está bien, Señor. Entonces, guárdeme, dijo David, de levantar la mano contra el ungido de Dios. Como hombre seguramente sentía aquel dolor en su corazón, pero él sabía que su voluntad estaba sujeta a la voluntad de Dios. Y como la voluntad de Dios era que Dios tenía que hacer justicia por él, Señor, aunque te tardes, así pasen 20 años, yo sigo esperando, porque tú eres mi Dios y yo quiero tu bendición, porque yo sé que el hacer tu voluntad, eso me trae bendición a mi vida. Dale gloria a Dios. Eso es lo que muchos ignoramos, y muchos de los que servimos en la iglesia ignoramos esto. Y decimos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, y si no se le aprueba, dice, entonces yo me voy de aquí. Aquí no hay amor, aquí no lo valoran a uno. ¿Ya le oraría al Señor? Es mi pregunta. Sí, pastor, estoy orando. ¿Y qué te ha dicho? Pues no se dice que me vaya. Bueno, adelante. ¿Y dónde se va a congregar? Pues no sé, no me ha dicho. Bueno, entonces no es Dios, es tu propio pensamiento e idea. Porque cuando Dios lo mueve a uno, Dios va con uno. Y donde uno va, allí ve la mano de Dios. ¿Se acuerdan de José? ¿Sí? A ver, ¿dónde estaba José? En Egipto. ¿Y qué pasaba en Egipto con José? ¿Qué pasaba con José en Egipto? Todo lo que él hacía, ¿qué dice? Prosperaba. Sí está aquí. Sí fue a la cárcel, sí. Fue vendido por sus hermanos, sí. Pero Dios estaba con él.
Ojo. Entonces lo que José hacía, Dios lo respaldaba, Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba. Pero ¿quién era José? ¿Se sujetaba a la voluntad de Dios o hacía su propia voluntad? Se sujetaba. ¿Usted cree que cuando la esposa de Potifar le dijo, duerme conmigo? A ver, hombres que están aquí, ¿usted cree que es fácil resistirse a esa oferta? Y no crea que la esposa de Potifar era cualquier mujer, no era una belleza, modelo. Pues era un hombre importante del gobierno. Y pregunto, ¿cómo son las mujeres del gobierno? Se van al spa y se gastan $5,000 en un spa. Entonces su belleza es extravagante. ¿Y qué pasa? Y 3 veces le dice a José, acuéstate conmigo. ¿Y José qué dice? Todo me lo dio, me lo ha puesto mi Señor, mi amo, en mis manos, menos a ti. Wow. Y un día entra José a la recámara a hacer la limpieza, porque era el que hacía la limpieza. Y ahí lo vio la señora y dijo, esta es mi oportunidad. Echamos llave a la puerta y ahora sí, de aquí no se me escapa Josecito. Y dice que dejó la ropa en sus manos y salió corriendo. Wow. Varones, ¿qué hubieran hecho ustedes? Se nos olvida, ¿verdad? Si no, pregúntele a Sansón. Vio a la Dalila, la filistea, aquella hermosísima. 20, ¿qué dicen? 60-20, ¿cómo es la cosa? ¿Y qué pasó? Se dejó tanto acariciar, se enamoró tanto que se durmió y le sobaba la cabeza. El problema es que aquella ya había recibido sus $50,000 por debajo de la mesa para hacer el trato y quitarle la fuerza a Sansón. Pero Sansón se dejó gobernar por su voluntad, por sus deseos, por su concupiscencia, y se olvidó de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que jamás se cortara el cabello, que se mantuviera siempre con el cabello largo. El día que él desobedeció la voluntad de Dios, ese día perdió la fuerza, perdió los ojos, perdió todo. Sansón, era la voluntad de Dios, esa no. Mis amados hermanos, no es la voluntad de Dios que andemos de fracaso en fracaso. Aprendamos a someternos a la voluntad de Dios y verá que Dios es fiel y justo. Bendito su nombre para siempre. Por eso dice aquí, enséñame a hacer tu voluntad, porque no es fácil hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Le voy a poner un ejemplo y voy con las hermanas. ¿Qué es lo más difícil para ustedes en cuanto a la voluntad de Dios? Piensen, ¿cuál es lo más difícil para ustedes para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es? ¿Ya pensaron? A ver, le doy una pista. Mire a su esposo. El esposo dice, ponte una falda más larguita, amor, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué dice la hermana? Eso está sencillo, ¿verdad? No, para muchas no. Dice, no, déjame, ese es mi cuerpo, es mi decisión y aquí no te dejo meterte. Le dijo alguien que conozco a su esposo. Y le dije yo, ok, ¿y crees que es la voluntad de Dios? Y no supo qué decirme. ¿Sabes por qué le digo? Porque Dios puso a tu marido como cabeza. Y si tú quieres honrar a Dios, te guste o no, si tu esposo dice que le bajas a la falda, le bajas a la falda. ¿Sí me entiende o no me entiende? Ah, ¿verdad que eso es difícil, verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Enséñame a hacer tu voluntad. Ay, Señor, ¿le entregaste tu vida a Cristo? Entonces no te olvides de las cláusulas que están dentro del contrato. Porque si te olvidas de las cláusulas, las quebrantas y vas reclamando, Señor, estoy orando, mira, yo diezmo, yo ofrendo, yo predico, Señor, y aquí ¿qué pasó? Y Dios dice, hijo, te olvidaste de la cláusula que dice, no juzguéis para que no seas juzgado.
Señor, estoy pidiendo un trabajo, sí, hijo, pero también te olvidaste de que cuando te di el primer trabajo, te olvidaste que dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Cláusula dentro del contrato. Wow. Por eso cuando me ha tocado que enfrentar cosas del seguro del auto, yo primero me aseguro a ver qué cláusulas están dentro del contrato. Es más, tengo que leerlas al nomás llegar la póliza de seguro. ¿Por qué? Porque si un día me accidento o me accidentan, yo tengo que sustentar lo que estoy reclamando. Pero muchos de nosotros, que son pequeñitas las letras, da flojera, pastor. Sí, el problema es que cuando le pegues a alguien por ahí y vas a reclamar y el seguro te va a decir: no, pues que esto no lo cubre porque usted se pasó el semáforo en rojo, señor. ¿Sí me entiende o no me entiende? Pero como estamos en México y el gringo dijo: me gusta vivir en México porque aquí hago lo que yo quiera. En mi país no, allá todo es restricción. Aquí hago lo que quiera, por eso me vengo a vivir a México, dijo el gringo. Y aquí hay hermanos que han estado allá, han vivido allá, pero llegaron aquí y se pasan el semáforo en rojo. Digo, ¿es esa la voluntad de Dios o no? No, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice que las leyes están para ser respetadas, y que el policía no por gusto lleva su arma, sino que la lleva para aplicarle la ley a aquel que infringe la ley. Pero aquel que no infringe la ley, ese no tiene de qué preocuparse, hombre. Ese anda tranquilo, alabando al Rey, bendiciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a libertad nos llamó el Señor. Dele gloria al Rey. Bendito su nombre para siempre. ¿Sí me entiende? Pero dice aquí: enséñame qué, hacer tu voluntad. El Señor dice: sujétate a la autoridad. Pastor, son corruptos, son aquí. ¿Qué dice Dios? Yo le estoy hablando de puntos que cuesta hacer la voluntad de Dios. Dios no dice que sean buenos, no. Él dice: ora por los gobernantes y los que están en eminencia. Dice, eso dice Dios. Pero ¿qué decimos nosotros? Es que no se lo merecen. Es que no es porque se lo merezcan que tú y yo como iglesia tenemos que hacerlo, sino porque es la voluntad de Dios. Y yo tengo que decirle: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Wow. Jovencitas que tienen amigas inconversas en la universidad, ellas andan de novio en novio, de brazo en brazo, y de repente salen embarazadas. ¿Usted cree que esos niños que aparecen tirados en el basurero es casualidad? ¿O vino la cigüeña y las abandonó ahí? No, es una mujer que posiblemente tiene marido, o el marido está en Estados Unidos y aquí se fue con otro y no quiere que descubran que tuvo un hijo de otro varón. Va y lo abandona. O una joven que está en la universidad y va y lo abandona por ahí. No quiere que descubran su. Pero ahora pregunto: ¿es la voluntad de Dios que una mujer se acueste con cualquiera, se quede embarazada y deje a un niño tirado por ahí? No. Pero ahí la ven, ¿verdad? Hay que pedir la libertad de la mujer, la libertad de esto. Esa no es la voluntad de Dios. Dios dice: vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos. Punto. Bendito el nombre del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Pero eso cuesta. ¿Y qué dice a los hijos? Hijos, obedeced a vuestros padres. Pero el chamaco ni bien va a la iglesia, toca en la iglesia y ministra en la iglesia, sí, pero en la casa es un rebelde. ¿Debería ministrar en la iglesia? No. Si usted escucha la música que anda escuchando, le aseguro que no escucha alabanzas, escucha música del mundo. Pero los padres solamente decimos: es que quiero que mi hijo esté sirviendo. Primero que se arrepiente ese pecador, tenga un encuentro con Dios, y después sirva con todo su corazón al Dios que le ha salvado y le ha dado vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Porque anteponemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios es primero que todo lo demás. El Señor me concedió a mis hijos también. Y cuando el Señor llegó a mi vida, Él me alcanzó. Mis hijos estaban pequeñitos, 1 año y medio. El más pequeño, 3 años la otra. Empezaron a ir a la iglesia conmigo y se crecieron en la iglesia. Y empezó a cantar mi hija en la iglesia, de niña, con pista, solista. Y bien cantaba. Pero a los 12, 13 años por ahí, surgió lo que no debía de haber surgido. Le empezó a gustar el mundo. Y se refugió al lado de, ¿qué le digo?, de la parte donde ella podía refugiarse. Y como esa parte no estaba centrada en el camino de Dios, ¿qué pasó? Se rebeló totalmente contra Dios. Se repitió la historia, la mía, que mi padre me enseñó a orar, a cantar, y crecí alabando al Rey y sirviendo en la iglesia. Pero a los 13, 14 años ya no había iglesia para mí. Estaba difícil. Se repite la historia. Mi hija, ella dice papá, ella me dice papi, papi, yo quiero regresar con el Señor. Y ese día le dije, hija, es lo que siempre he estado pidiendo a Dios. Así que tú decides dónde quieres andar, en tu vida o con Cristo Jesús. No esperes que yo te diga, sí, hija, vete a la iglesia y le voy a hablar al pastor de Guatemala que te reciba. No, Señor. El problema no es con el pastor, el problema es con Dios. Entonces siempre le he dicho, hija, corre a Cristo Jesús y Él te perdonará y enderezará tus pasos y te devolverá la vida que Él tiene para ti. Bendito el nombre del Señor. Y sabes una cosa, dale gloria a Dios. Y sabes una cosa, empezó a buscar del Señor. Se casó hace 1 año, fui a la boda, se casó. Y yo no sabía, pero durante esta semana me escribió y me dice, papi, ore por mí. Y le dijo, está bien, hija, ¿por qué voy a orar? Regreso a cantar. Y yo me quedé, ¿cómo que a cantar otra vez? Si hacen 20 años que tú no quieres saber nada del Señor. Pero el Señor está tratando conmigo, papi, y ya no puedo más. Y quiero regresar con el Señor. El Señor limpió mis pecados, dice, pero no quiero quedarme solamente sirviendo en la silla. Quiero servirle al Señor. Y como desde niña trae esa gracia, ese talento, y le digo, hoy fue su primer día de cantar otra vez en la iglesia. ¿Difícil? Sí. Pero yo he creído una palabra que dice, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo he seguido sirviéndole al Señor a pesar de los vendavales, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, pero siempre he tratado de buscar hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que trae bendición. Bendito el nombre del Señor. No es lo que uno haga, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso David dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Wow, tú eres mi Dios y yo soy tu siervo, podría ser aquí, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, ¿qué dice? David sí sabía para qué estaba el espíritu de Dios con él, ¿verdad? ¿Para qué estaba el espíritu de Dios según David en su vida?
para guiarlo. Pregunto, ¿quién nos guía a nosotros? ¿Seguros? Cuando te andas peleando ahí con tu hermano, ¿quién te guía? Porque es fácil decir, me guía el Espíritu Santo, sí, pero cuando estás haciendo berrinche y te quedas en tu casa en vez de venir a la iglesia, ¿quién te guía? No me digas que el Espíritu Santo te dice que te quedes durmiendo viendo la novela o la televisión. El enemigo apresiona tu voluntad por medio del problema. El problema es una herramienta que el diablo usa para acechar tu voluntad y gobernarte bajo esa herramienta. Pero el Cristo de la gloria vino para darnos vida y vida en abundancia. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad para perdonar, libertad para seguir alabando al Rey, libertad para hacer su voluntad. Un día yo me fui deseando no volver a México. Tenía 2 años de haber llegado a México, por algo que pasó ministerialmente hablando. Tenía una campaña allá en Guatemala, me fui a sacar la campaña, pero cuando despegó el avión aquí en el aeropuerto, yo dije, yo no regreso a este México. Me dolió lo que me hicieron. Y allá estaba en Guatemala predicando, y a media predicación, por ahí escuché la predicación un día de estos en la radio y dije, gloria a Dios. Bendito sea Dios, porque ese día ministraste mi vida. Predicando a media predicación, el Señor habló y me dijo, hijo, tú no estás en México porque te llamó el pastor Jorge García. Tú no estás en México porque los mexicanos te quieran o no te quieran. Tú estás en México porque yo te tengo ahí para que hagas un trabajo. Y ese día terminé la predicación y le pedí perdón a Dios. Y agarré el avión y me vine de vuelta. Porque primero es la voluntad de Dios. Primero es la voluntad de Dios que mi propia voluntad. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando a mí el ministerio me dice, puede ir a México y estar trabajando para el Señor allá, ¿quién lo dice? No, pues el pastor Jorge. Pues espéreme tantito, porque yo no me muevo por lo que diga el pastor Jorge. Yo me muevo por lo que dice Dios. Y si Dios dice que voy, voy. Y si Dios dice que no voy, no voy. Punto, se acabó. Al siguiente día, a los 2 días de estar en oración, el Señor pone en mi corazón algo. Me da la respuesta. Con esto sabrás si es o no es mi voluntad que vayas a México. Y le dije al hermano que estaba hablando conmigo, lo busqué, le marqué y le digo, hermano, esto y esto y esto. Me dijo, ningún problema. Ya, ¿cuándo quiere que empecemos su trámite de papeles para que se vaya? Le dije, eso ya fue mío. Quiero irme de mojado, quiero tener la experiencia, le digo. Eso ya fue mío. Pero yo ya estaba seguro que Dios venía conmigo. Porque si Dios no hubiese venido conmigo, cuando me dieron aquel agua, es que ustedes no saben, ¿verdad? Los hermanos que están desde entonces, que me dieron ese juguito curado, que el doctor dijo que era para que ese día me fuera de esta vida, el Señor no me hubiese rescatado, no me hubiese salvado, no estaría aquí. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con nosotros, no importa. Por eso dice, aunque bebieres cosa mortífera, no te dañará, porque el Señor tu Dios está contigo. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que hay que entender, que es la voluntad de Dios y que es nuestra voluntad. Nuestra voluntad tiene que sujetarse a la voluntad de Dios, para que de esa manera nosotros seamos bendecidos. Amén. Que dice David, voy pasando de aquí. ¿Qué dice? Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no viene a vosotros. Pero si me voy, yo lo enviaré, y cuando Él venga, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, iglesia preciosa, si estamos en Cristo, quien debe de gobernar nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Jesús se sujetó a hacer la voluntad de Dios, ¿sabías? Vaya conmigo a Juan capítulo 4, verso 34. Veamos a Jesús haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre.
Nosotros quisiéramos oír la voz de Dios que dice: este es mi hijo amado, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos escuchar esa voz sobre nosotros? Pero ¿sabe por qué no la escuchamos? Porque no nos sujetamos a su voluntad. Mire lo que dice aquí. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Wow, ¿para qué estamos nosotros, la iglesia, en este mundo? ¿Para hacer nuestra voluntad o para hacer la voluntad de Dios? Pregunto, ¿para qué estamos en este mundo? La Biblia dice que somos sal de la tierra. Eso dice la Biblia. También dice que somos la luz en medio de las tinieblas en el mundo. Ahora pregunto, ¿realmente lo somos? Si nos sujetamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer luz y vamos a hacer sal. Porque cuando nos sujetemos a hacer la voluntad de Dios, aunque nos ofendamos unos a los otros, vamos a perdonarnos. Aunque nos hagamos daño uno al otro, vamos a perdonarnos y vamos a dejarle la justicia a Dios. Y entonces nuestra voluntad se sujetará a Dios y Dios se glorificará en nuestras vidas. Y la gente sabrá que realmente hay un hombre y una mujer que sirve a Dios en esta tierra. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios. ¿Por qué crees que hay gente que de todo tiene miedo? Porque no estamos seguros de la protección divina de Dios. Pero cuando uno sabe quién es su Dios y uno ha buscado sujetarse a su voluntad, uno está seguro que Dios cuida de todo lo que es de uno y que nada va a pasar si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, yo seguiré alabándole, yo seguiré glorificándole, porque Él es Dios y Él sabe qué es lo que permite en mi vida. Y si Él permite algo, es para que su nombre sea glorificado. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Qué dice aquí? Dice el Señor: y que yo acabe, ¿qué? Su obra. El deseo de Dios es que la iglesia sea esa lumbrera en este mundo, donde los que andan en tinieblas puedan ver la verdad de Dios y ellos vengan al conocimiento de la verdad. Pero si uno al otro andamos en contiendas, en chismes, en pleitos, ¿es esa la voluntad de Dios? No, Señor, esa es la voluntad de la carne, esa es la voluntad humana. Pero que el Señor reprenda todo eso y nosotros nos rindamos a Cristo y aprendamos a hacer su voluntad. Bendito su nombre para siempre. Lucas capítulo 22, verso 39. Decimos: Jesús es mi Señor, sí. Entonces veamos lo que nuestro Señor hizo y cómo Él sujeta su voluntad humana a la voluntad divina. 39 al 42. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también que le siguieron. ¿Qué dice? Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué dice? Pregunto, ¿en qué momento está pasando? ¿En qué momento está haciendo Jesús esto? ¿En qué momento de su vida? Antes de ser crucificado. Leamos lo que sigue. Ese es tu Señor si has creído en Él. ¿Ve qué dice aquí? Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. La voluntad humana, ¿verdad? La voluntad de Jesús como hombre. Esa es la voluntad. Aquí estamos viendo la voluntad de Jesús como hombre saliendo de sus labios. ¿Y qué dice? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no lo leamos tan fácil, tan rápido. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito el nombre del Señor. Jesús como hombre dice: Padre, como hombre mi voluntad es no ir a la cruz. Pero no vine para hacer mi voluntad, dijo en otra palabra, en otra ocasión,
sino la tuya, Padre. Wow. Que no se haga mi voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios en Cristo Jesús? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Denle gloria al Rey. Pero para que se ejecutara la voluntad de Dios, Jesús tenía que ir a la cruz. No se podía ejecutar la voluntad de Dios si lo humano no se sujetaba a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendito su nombre para siempre. Durante tu humanidad no se sujete a la voluntad de Dios, Dios no será formado en ti. Pero el día que tú te sujetes a la voluntad de Dios, entonces la gloria de Dios vendrá sobre ti y verás la gloria de Dios en tu vida. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria a Dios. La humanidad debe de estar sujeta a la voluntad de Dios. Eso es lo más difícil, hermanos amados. Eso es lo más difícil. Yo no te vengo a decir que es fácil. Eso es lo más difícil, sujetarse a la voluntad de Dios. Yo no olvido esa ocasión que estaba allá en la parte de atrás, no en esta congregación, en la congregación en la central de Guatemala. Había un compañero ministro que me hacía la vida imposible por celos, por envidias, por lo que tú quieras. Y ya mi corazón se estaba llenando de aquello. Y ese día yo iba a predicar y estaba dando la bienvenida en la puerta, cuando Dios me dice: hijo, ¿qué vas a predicar? Y yo rápido se me vino el tema a mi corazón y a mi mente. Le dije: Señor, de esto que sientes en tu corazón, venía entrando mi hermano. Ay, Señor, le dije, no lo quiero ver. No lo quiero ver, Señor. Hijo, ¿de qué vas a predicar? Y en ese momento le dije: Señor, ayúdame, yo no puedo. Y es en instantes, minutos, segundos después, el hermano llega y me abraza y me dice: ¿cómo está, hermano? Bien, qué bueno que esté en la casa de Dios. Y yo sintiendo aquello aquí en el corazón. Pero en ese momento, en mi mente, en mi espíritu, dije: hermano, perdóname. Y le dije después: hermano, perdóname, te amo en Cristo Jesús. Me dolió, no quería, pero me sujeté a la voluntad de Dios y Dios me hizo libre para la gloria de su nombre. Perdona lo que llevas en tu corazón y Dios te hará libre. Los temores desaparecerán y serás un hombre y una mujer que realmente alabe a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces Dios te bendecirá. Todo lo que hagas serás prosperado. No importa cuánto ganes, Dios multiplicará tus finanzas. No importa qué tanto inviertas, Dios te va a bendecir, porque tú te sujetas a su voluntad. Y la voluntad de Dios es que sus hijos reciban todo lo que Él tiene para ellos. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Perdona, hermano, perdonemos, hermanos. Amémonos como Cristo nos ha amado. Ya no es tiempo que perder. Jesús viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y esas cosas que nosotros no queremos sujetar a la voluntad de Dios, porque tienen que ver con nuestro ego, nuestro orgullo. Mis amados hermanos, ¿de qué sirve el ego? ¿De qué sirve el orgullo? Si un día nos vamos a ir de esta tierra, ¿y qué nos vamos a llevar? Si llevamos el corazón cargado del mundo, no vamos a entrar al reino de los cielos. Pero si nuestro corazón va lleno de palabra de Dios en la dirección del Espíritu, aunque aquí no tenga nada, muero y se me abre el reino de los cielos. Dale gloria al Rey si puedes. Por eso dice el Señor: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Oh, qué precioso, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios no es fácil. A Jesús no le fue fácil.
Pero lo maravilloso es que si sigues leyendo el verso que sigue, dice que en ese instante ángeles vinieron y fortalecían al Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué no vinieron los ángeles antes que Él expresara esto? Porque Dios estaba esperando escuchar del corazón de Jesús que Él expresara cuál era su voluntad. Y su voluntad era hacer la voluntad de nuestro Padre. Por eso cuando sale de las aguas bautismales, Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria al Rey. La Biblia está llena de pasajes hermosos, hermanos, pero el tiempo es corto. Les recuerdo a un hombre que hizo su propia voluntad en la Biblia, a uno de los primeros hombres. Vaya conmigo a Génesis. Pastor, déjeme, yo quiero hacer lo que yo quiero. Ok, adelante, yo ya no le insisto. Y usted puede juzgarme de lo que quiera, pero es que yo no ando ofreciendo mercadería barata, hermanos. Yo ando hablando palabra de Dios. Y el que rechaza la palabra de Dios, el Señor dijo: sacúdete los pies y vete de esa casa. Eso dijo el Señor. El Señor no crea que es como nosotros. Es que si no me apapachan, yo no voy a la iglesia. Si no, es que si el pastor no me viene a ver, yo no voy a la iglesia. Mira nomás. Eso es no conocer a Dios. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Si bien hicieres, ¿qué dice? ¿No serás enaltecido? ¿Qué más? Y si no hicieres bien, el pecado, ¿qué dice? ¿Qué dice? El pecado está a la puerta. Todos nosotros hemos tenido el pecado tocando a la puerta. Y si alguno dice que no aquí, miente. Entonces dice acá: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Punto. Ahí está el pecado tocándote, hermanito. Ahí está el pecado tocándote a la puerta, ¿verdad? Los hermanos que trabajan ahí en la oficina, ahí anda un pecadito con una minifalda tocándole ahí a cada rato a la puerta. Las hermanas que trabajan por ahí, ahí llega un señor rabo verde diciéndole: qué bonita amaneció hoy. Jovencitas que están aquí. Ahí anda un chamaco que se mete droga hasta donde no puede, pero ahí anda tocando a la puerta, ¿verdad? El pecado está tocando a la puerta. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Con todo esto, a ti será su deseo. Es decir, tú vas a tener el deseo. ¿Qué más dice? Y tú te enseñorearás de él. Le voy a leer lo que dice la Reina Valera contemporánea. Dice: si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú dominarás el pecado. Wow. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? ¿Dios había desechado a Caín? Les hago una pregunta de primer grado, esa no es de tercero, esta es de primer grado. ¿Había desechado Dios a Caín ahí? No. No había recibido su ofrenda, que es otra cosa, mas no lo había desechado. Pero como estaba molesto, ¿qué tenía Caín en su corazón? Envidia. Estaba enojado porque Dios recibió la ofrenda de su hermano Abel y la de él no. Como cuando ves que un hermano que no aparenta y de repente lo ves que viene por allí en su cochecito nuevo. Uy, dices: ay Dios, ese yo trabajo más que ese, se trae carro. De plano el pastor le dio dinero y por eso es que están así. Una herramienta de tu carne que el diablo puede aprovecharla para capturar tu voluntad.
Y cuando captura tu voluntad, ya nadie te hace retroceder. Mira lo que Dios le dice a Caín. Caín, si haces lo bueno, ¿qué dice? Serás enaltecido. Caín, date cuenta que el problema no es tu hermano, es tu corazón el que está en problemas. Por eso no te pude bendecir como él, porque tú trajiste para salir del compromiso, mientras que tu hermano escogió de su corazón lo mejor que tenía, y eso me trajo a mi presencia, y por eso él fue bendecido. Pero no pierdas la razón, Caín. Todavía tienes la oportunidad de enmendar tu error, hacer la voluntad de Dios, y verás que serás enaltecido. Dios te bendecirá. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. El problema no es el pastor, el problema no es Dios, el problema somos nosotros, que no aprendemos a sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Caín? Si usted sigue leyendo, después de que Dios le dice: tú tienes la capacidad de enseñorearte del pecado. Eso quiere decir, tú puedes vencer al pecado, Caín. Pero ¿cómo, Señor? Pues ven a mi presencia, refúgiate en mí, y verás que yo te daré la victoria. Bendito su nombre para siempre. Eso es lo que Dios espera para darnos la victoria. Que no corramos a hacer nuestra voluntad, sino nos refugiemos en Dios, y Dios nos dará la victoria. Y entonces te darás cuenta que la palabra que dice que Él nos lleve de gloria en gloria es verdad. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Pero Caín no obedeció a Dios. Dijo: no, Señor, yo lo que quiero es justicia ya, y como nadie me la hace, yo me la voy a hacer. Vente, hermanito. ¿Cómo lo haría, verdad? Para que Abel no se diera cuenta. No, si el diablo te sabe manipular bien, hermano. El diablo no sabe manipular bien. Él es un manipulador desde el principio. Y le dijo: vente, hermanito, vamos. Y allá, cuando estaban solos, le dio en la cabeza y mató a su hermano Abel. Inmediatamente Dios dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Caín? Oh, Dios, ¿dónde está tu hermano Caín? Yo no sé, Señor. Cuando el diablo manipula tu corazón, ya ni a Dios le tienes temor. Dios le dice: la sangre de tu hermano clama a mí, Caín. Lo mataste, Caín. Te dije que no lo hicieras, Caín. Yo te quería exaltar. Y dice Dios: por cuanto esto hiciste, maldito serás. Eso no está fácil, hermanos. Y la tierra te producirá cardos, espinos te va a dar la tierra. ¿Sabes qué significa eso? Que aunque trabajes, no vas a ser prosperado. Durante no enmendes tu error delante de Dios, no va a haber bendición. Porque cuando Dios maldice a un hombre, de hecho la maldición le compite solamente a Dios. Nadie de nosotros tiene esa facultad de hacerlo. Hay quien se atreve, pero a eso no le tenga miedo. Téngale temor a Dios, que Él sí tiene la capacidad de maldecirnos o de bendecirnos. Pero ya nos bendijo en Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Toda maldición es rota en el nombre de Jesús, si usted le ha entregado la vida a Cristo Jesús. Dios maldijo a Caín por hacer su propia voluntad. Cuando nosotros como iglesia, hermanos, buscamos siempre hacer nuestra voluntad, nunca seremos bendecidos. Nunca. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, nuestra vida ya no es nuestra. Le pertenece a aquel que la compró, dando su vida en la cruz del Calvario. Y ahora tu vida la debe de gobernar Jesús,
por su palabra y su Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Jesús nos da el ejemplo. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, lo que yo quiero, Señor. Yo como hombre no quiero sufrir, es un dolor terrible, Señor, que ya lo estoy pasando, no quiero ir ahí. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y si tu voluntad es que yo muera para reconciliar a todos con gusto, Padre, bendito el nombre del Señor. Y se fue, tomó su cruz y caminó hasta el Gólgota. Y ahí levantaron el madero y ahí lo clavaron, lo crucificaron. Y estando en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entregó su espíritu y dijo: consumado es. Bendito el nombre del Señor. La reconciliación está hecha. Di mi vida por ellos en la cruz, y ahora todo aquel que cree en Cristo tiene vida y vida en abundancia. Bendito el nombre del Señor. ¿Se da cuenta la diferencia, verdad? Caín fue maldecido por Dios y Jesús fue exaltado por Dios, resucitándolo al tercer día, y ahora está a la diestra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, porque se sujetó a la voluntad de Dios. A la iglesia que se sujeta a la voluntad de Dios, esa iglesia será la que entra al reino de los cielos. Y entonces te darás cuenta que la vida con Cristo es mejor que la vida del mundo. Y entonces, mis amados hermanos, al sonar la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estemos de pie seremos transformados y nos iremos con el Señor. No podremos ver a Dios si no nos sujetamos a su voluntad. Porque en su voluntad dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Wow. Esa es su voluntad. A veces nosotros decimos: todos los que murieron en Cristo ya están con Cristo. Y a veces me pongo a pensar: y si esa persona, no estoy diciendo que así sea, ¿verdad? Pero si esa persona estuvo en Cristo y al momento de morir no estaba en la voluntad de Dios, ¿qué pasa? El Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay muchos que andan en las fiestas. Hay muchos que andan en los conciertos. Mundanos, no cristianos, mundanos. Hay muchos que se van al baile el fin de semana. Se casa la sobrina y se van al baile, se van a tomar cervecita, y del siguiente domingo vienen a la iglesia. Pregunto: ¿están en la voluntad de Dios o no están en la voluntad de Dios? Porque lo mismo que peca aquel que habla de su prójimo, lo mismo peca él también. ¿Sí me entiende? Y se muere en ese momento de baile por ahí, se le para el corazón, y peor se andaba bailando con la vecina más guapa por ahí porque la esposa no fue. Pregunto: si se le para el corazón en ese momento, ¿realmente va a resucitar? Hablemos con verdad. El Señor fue claro en decir: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando le dijeron: Señor Jesús, ahí están tus hermanos, y Jesús dijo: mis hermanos, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por donde le busquemos, hermanos amados, si no hacemos la voluntad de Dios, aunque estemos en la iglesia, no podremos entrar al reino de Dios. Así que amaos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Honremos a Dios con todo nuestro corazón, porque nuestra vida ya no es nuestra vida. Es la vida que Dios nos ha dado en esta tierra para que le honremos y le glorifiquemos. Porque mañana Él viene por ti y por mí, si somos de Cristo Jesús.